Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Lorena Reigns. Bienvenidos a todos. Hola. Hola, Alejandro Morales. Alejandra, discúlpame. Hoy, vamos a ver, doctora Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes. No te veo. Yo te veo perfectamente. Yo no te veo a ti. ¿Cómo hacemos? Te invito yo a ver si me ves. Dale, a ver, pues. ¿Ah? Dale. Ok, salte un momentito entonces, por favor. O sea, deja de compartir pantalla en la X en el lado derecho, ¿ok? Vamos a ver. Hola, Liliana, bienvenida. Ya te invité, Rebeca. Hola, Brenda Andrade. ¿Y ahora? Bueno, tampoco, pero vamos a intentar hacerlo sin que yo te vea, pues. Vamos a Bueno, acomodarlo imagínate aquí. que esto sí es grave hoy, today. Bueno, digamos que a propósito de los estoicos, De los uno estoicos, asumamos una actitud estoica. A asumamos todas, una actitud estoica. A ver si logro subir un poco más la sí, porque cámara. a ti sí te ve la mitad de la cara. Exacto, Ahora mejoró. un Buenas poquito tardes, mejor. Zaida. A ver si puedes este, hacer algo para verte. Si no, arrancamos así. Aquí Ahora estoy. estás perfecta. Ujú. Ahora sí, pero no te veo. Bueno, cuando yo hago una pausa, usted pregunta. A todas las personas que están incorporadas, se les agradece activamente, con mucho cariño, el que dejen sus comentarios para poder leérselos, para poder responderles sus preguntas con mucho gusto. El tema de hoy es el estoicismo, una sabiduría milenaria en la era moderna o posmoderna, porque dice que estamos en la posmodernidad. Así que Posmodernidad. Ujú. bienvenida, Rebeca, nuevamente. Bueno, para mí este es sumamente agradable que comencemos esta serie que estamos comenzando sobre los estoicos y Ujú, la filosofía estoica. ujú, Eh, ujú, por varias razones. ¿Ok? Yo hace un buen tiempo descubrí que obviamente la filosofía es de alguna manera la madre de todas las sofías, de todas las ciencias, de toda la sabiduría. Eh, así dicen. pero la mayoría de la gente no tiene esta visión, esta concepción. Yo diría que Ujú, producto de la desinformación, porque la filosofía se convirtió en algo muy académico. Y realmente, no sé, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, y vamos a comentar, si nos da tiempo comentamos por qué, ujú, comienza un movimiento dentro de la psiquiatría ujú, y esos movimientos siempre
nombro las escuelas de Viena, el psicoanálisis, Adler con su teoría del poder y Viktor Frankl con su teoría de la logoterapia, que tiene raíces, definitivamente raíces muy profundas dentro de la filosofía. ¿Ok? Para mí, que soy psiquiatra y que obviamente mi formación es médica, no fue mucho lo que aprendí de filosofía durante la carrera ni durante el posgrado, porque la misión de un psiquiatra está en abordar desde la medicina los temas psiquiátricos. No exclusivamente eso, naturalmente, pero sí a lo largo de mi vida se despertaron inquietudes, sobre todo al darme cuenta, tal vez en los psiquiatras eh, que surgieron en las teorías psicológicas y los tantos psiquiatras que desde ese profundo movimiento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, que vinieron muchos psiquiatras europeos huyendo, huyendo del dolor y el terror de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo una mixtura bien interesante entre los psiquiatras que venían de Europa y los que los recibieron en Estados Unidos, básicamente. Yo creo que allí se despertó esa llamita, se encendió esa llamita de curiosidad por la filosofía, aunque por supuesto uno, el que es médico, muy difícil deja de ser médico, eh, pero digamos que con la madurez uno le gusta explorar otras fuentes, sobre todo porque nuestro objetivo es el mismo, es la humanidad. Entonces, cuando tú y yo quedamos que hoy íbamos a comenzar a hablar de los estoicos, me pareció genial porque yo creo que, y eso me gustaría que nos lo explicaras en algún momento del día de hoy, el mundo en donde se nace el estoicismo y el mundo que estamos viviendo de caos, de crisis de poder, de derrumbe, de estructuras políticas, creo que está ocurriendo como ocurrió en la época del estoicismo. Me gustaría que nos hablaras algo de eso. Pero primero vamos a que tú nos eches el cuento de qué son los estoicos, porque al parecer se han convertido eh, en personas que nos dejaron desde hace más de 3.000 años eh, normas para el bien vivir. O sea que, bueno, se sabe, los filósofos tenían múltiples sapiencias, pero los ecos del estoicismo nos llegan hoy en día y bueno, estamos iniciando esta serie de, no sé si serán 3 o 4 programas más para hablar de el estoicismo. Así que, mi querida María, comience a nutrirnos con su sabiduría. No sé si sabiduría, pero a nutrirlos de algo, espero que le caiga bien y le haga muy buena digestión lo que les tenga que compartir hoy. Bueno, fíjate, hablando del contexto en el que surge el estoicismo. El estoicismo para mí, ante todo, buenas tardes, queridos amigos, dejen sus comentarios en la pantalla, que con todo gusto se los leeremos y les daremos la respuesta que ustedes merecen. Si la sabemos, por supuesto. Si no lo sé, como diría un estoico, lo diré sinceramente. Ok, el estoicismo, a mi juicio, lo que hace es dedicarse exclusivamente al desarrollo de todas las virtudes que ya
los filósofos griegos hablaban. Y los más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Porque ellos vivieron alrededor del 399 antes de Cristo. Mientras que el estoicismo surge con Zenón de Sitio en Chipre en el año 300, ¿okay? Mucho después que los griegos. Y ellos, juntos con los cínicos, que es otra corriente filosófica, recogen esas enseñanzas que sobre las virtudes nos dejaron tanto Sócrates como Platón y Aristóteles. Y fundamentalmente Platón y Aristóteles, porque Platón en la República ya habla de las virtudes y Sócrates en sus diferentes éticas nos habla, es un estudio de virtudes. Aristóteles decía, haz que cada acto se convierta en un hábito, que de cada hábito surja tu carácter y de tu carácter surja la eudaimonía, que se ha confundido con lo que es la felicidad. ¿En qué sentido? El bienestar. La eudaimonía de la que nos hablaba Aristóteles, que también es si vemos en el estoicismo un triángulo, está conformado por tres ángulos, ¿verdad? En la cúspide está la eudaimonía, que es la felicidad y el bienestar. Y a cada lado está la virtud de un lado y la ataraxia del otro. La eudaimonía no era esa felicidad de la que nosotros los occidentales creemos que hay que estar alegre, siempre de buen humor, sino es una sensación de tener a la divinidad dentro de nosotros. De hecho, cuando Fíjate, Sócrates... cosa muy interesante y que nos va a plantear otras reflexiones, porque hoy en día, en muchas universidades está también de moda ahora le llaman la ciencia de la felicidad, ¿ok? Y bueno, hay cátedras en varias universidades de Estados Unidos y de Europa, y más modestamente en otras áreas del planeta, pero yo voy a estar de acuerdo contigo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de felicidad, porque humildemente desde mi visión psiquiátrica, la felicidad es un estado de conciencia y que está hecho de muchas cosas y es hasta cierto punto, yo diría que hasta muy individual. Cuando, cuando Sócrates iba a tomar la cicuta, él le decía a sus discípulos que estaban presentes allí que él estaba en un estado de eudaimonía, porque era sentir que iba al encuentro de esa divinidad que existe en cada uno de nosotros y que lo estaba acompañando en ese momento. Yo creo que similar sensación sintió Séneca, que es un estoico también muy conocido, un gran orador, fue tutor de Nerón, cuando, siendo considerado que había participado en una conspiración para matar a Nerón, él decide suicidarse, aunque dicen allí que es suicidio asistido. Se hizo acompañar de sus discípulos, de su esposa, y fue tanto lo que tuvo que luchar para suicidarse, que fíjate, primero se cortó las venas de las manos, de los pies, de las piernas, y nada, seguía lúcido 100%. Luego pidió beber de la cicuta, lo mismo que había vivido Aristóteles, y tampoco hizo su efecto. Y posteriormente lo que le quedó fue hundirse en la bañera para que con el agua ahogarse.
Bueno, Y ya, él, en ya Narnia, debilitado, ya debilitado por haber perdido tanta sangre, por supuesto. así, y los que estuvieron allí con él narran que fue una sensación que vieron, jamás vieron en él una actitud de desesperación, sino total, de total relajamiento, esperando esa hora. ¿Por qué? Porque él decía, este es mi destino y yo soy quien lo va a cumplir, no voy a hacer que otros lo cumplan por mí. Porque un elemento también, antes de, bueno, vamos a explicar el triángulo. Desde, decimos que es la eudaimonía, ¿verdad? Lo toca Aristóteles en el capítulo 2, lo toca en el capítulo 7 y 8 de la Ética Nicómaco, que es ese estado de bienestar, ¿ok? La virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud en griego es arete. Es que todo acto que nosotros realicemos corresponda a una conducta de excelencia. Ejemplo, generosidad, templanza, perseverancia, autoritas, moderación, todas esas series de virtudes que nos hacen seres ponderados. Y una, Podría repetirnos esas 5 virtudes, porque justamente en mi Instagram, en mi uh -huh, consultorio virtual, voy a comenzar a hablar, y uh esto -huh, es para los que quieran seguirme por mi Instagram. uh -huh, Voy a hablar de lo que yo llamo emociones superiores, y las llamo superiores porque están en relación a la conciencia y uh -huh. porque en la medicina vibracional actualmente se han inventado sistemas para medir la vibración de cada emoción. Okay. Y ahora voy a hablar de las emociones con conciencia, pues por eso me interesa esta introducción a las virtudes filosóficas. ¿Podría Bueno, repetirnosla, por favor? las virtudes que de las que ellos específicamente hablan es, primero, la sabiduría, la búsqueda del saber. Un saber que es inagotable, que es infinito. La búsqueda de la justicia, de la templanza y el coraje. A estas 4 virtudes de las que ellos hablaron, pero obviamente luego cada uno le fue agregando algunos, que sí, la moderación, la prudencia, etcétera, pero fundamentalmente los 4 pilares son esas 4 virtudes. Y luego Santo Tomás de Aquino, cuando hace su suma teológica, él agrega 3 más: fe, esperanza y caridad. En este caso, caridad tomada como el ágape del que hablamos, creo que la semana pasada, porque Ujú. caridad es de caritas, que es amor, y es el amor más sublime que el ser humano puede experimentar, el amor incondicional. ¿Ok? Entonces, estas Ujú. son las virtudes fundamentales, aun cuando un estoico debe llevar a cabo actitudes que lo mantengan en un estado de serenidad y calma, porque al final, cuando tú estás en eudaimonía, lo que buscas es, tu estado es un estado de serenidad y calma, fundamentalmente. Y la Estoy de acuerdo. ataraxia, que es la imperturbabilidad. Nada, me acordé mucho de Santa Teresa, cuando dijo, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo le alcanza, contigo nada me falta, porque Santa Teresa, que fue una mística, ¿verdad? Considerada una de las grandes místicas, y tenía su contacto con Dios. Ella consideraba que en él todo se encontraba, todo se contenía, él era el contenedor del todo. Entonces, para los estoicos, lo que contiene al ser humano es dejar de ser esclavo, esclavo de sí, de sus propias pasiones. Y es por ellos que para ellos la
eustalquía es el dominio de las pasiones. Es O lo sea, que llaman el autocontrol. El autocontrol. exacto. O sea, es como estos conceptos son muy contemporáneos también, pero Ujú, fíjate que todo arranca de esa necesidad del ser humano de conectar con su dimensión espiritual y con su dimensión intelectual o de raciocinio, que es en otras cosas lo que nos hace humanos. Y por supuesto, hace 3000 años éramos los mismos humanos en circunstancias distintas, pero la esencia, la naturaleza humana sigue siendo la misma, pues, Sí, o la fíjate verdad. que precisamente lo que buscan es el dominio de esas emociones, el dominio de esas pasiones, ¿ok? Y para ellos aplicaban ciertas prácticas como la meditación, el llevar, por ejemplo, un diario permanente, tanto Séneca como Cicerón, que aunque no se dice que tiene una influencia estoica importante, no es considerado dentro de los estoicos, los cuatro grandes, que son Zenón de Sitio, que fue quien fundó el estoicismo y que, por cierto, viene de la palabra estoa, porque Zenón daba sus clases en unas cubiertas en el mercado de Atenas, porque aunque él nació en Chipre, cuando iba en un barco para Atenas, perdió toda su riqueza y se tuvo que quedar allí, y allí es donde funda su escuela. Luego, es en Roma, fundamentalmente, donde el estoicismo hace su cuna, vamos a decir, donde termina de nacer el estoicismo, a través de Séneca, a través de Epicteto, ¿verdad? Que era un esclavo, que era secretario de Hermafrodito, secretario de Nerón, y entonces viendo la capacidad Era un, que Epicteto era un- tenía, era un esclavo ilustrado. viendo Eufradito, Hermafrodito, me acordé de Hermafrodita. Hermafrodito, viendo que él era un hombre con gran talento, ¿verdad? Le permite que vaya a estudiar estoicismo con un gran estoico de la época. Y a partir de allí es donde él comienza, inclusive él no escribía, todo lo que quedó escrito fue a través de un discípulo de él. ¿Ok? Lo mismo que Zenón. Zenón no escribió nada, sino que fue un discípulo quien escribió todo lo que se conoce de Zenón de Sitio. ¿Ok? No así Marco Aurelio, que sí tuvo una formación importante, fue emperador, y Séneca, que también además fue un gran orador, fueron hombres instruidos en la retórica, y escribieron, dicen que las cartas a Lucilio, que escribió Séneca, es su propio diario, es su autobiografía, ¿ok? Y Marco Aurelio le tocó gobernar en pareja con un sobrino, luego el sobrino muere y él se queda en el imperio, muere en Viena, fíjate, nacen en todas esas escuelas psicológicas en Viena, y Marco Aurelio muere en Viena en una guerra que además se empató la guerra con una epidemia, una pandemia en aquel Caramba. momento que tocó, le tocó a él y le tocó a su familia, No, imagínate tú. no tenían otro destino sino ser estoicos. Ok, hablando de destino, los Ajá. estoicos hablan de la eh, fatis, del destino fatis. ¿Qué quiere decir eso? Todo está determinado, ¿ok? ¿Determinado En en todo. dónde? ¿En la vida? ¿En dónde? ¿En el inconsciente? ¿En los astros? ¿En dónde?
está determinado, cuando tú vienes aquí ya vienes con un destino, y entonces precisamente porque tú vienes con un destino no tiene sentido que tú te ocupes en querer dominar aquellas situaciones que están fuera de tu control. Ajá, ¿Ok? ok. Es lo que llaman ellos amor fatis. ¿Qué les Amor, queda ellos a amar a su destino? Y cuando amas a su destino consagra tu destino. qué interesante. Ujú. ¿Ok? Entonces, es por eso que, ok, que decide, por eso es que Séneca decide que en lugar de exponerse a que otros lo cumplan la condena a muerte, él decide llevar a cabo su suicidio asistido. ¿Y qué filosofía va en contra de las que tú conoces, por supuesto? Va en Ujú. contra acérrimamente del destino. ¿Qué filosofía va en contra del destino? Ujú, Yo creo que, por ejemplo, la filosofía del Kant, que es idealismo, es el precursor del idealismo alemán, va en contra del destino. ujú, En el caso de Friedrich Nietzsche, no, porque él piensa que ya hay un destino y por eso se da el eterno retorno. ¿Ok? De hecho, en él hubo una influencia estoica cuando él, a través de esos principios que el estoicismo planteaba, él hace una crítica a toda la religión de su época, como considerando que había desvirtuado todos los valores del ser humano y por eso él proclama la necesidad de un superhombre, de un nuevo hombre, un superhombre, que él llama. ¿Ok? ujú, Y él decía, o sea, hay que salir del río, ponerse en la orilla para contemplarlo con verdadera dimensión y poder entonces volver a sumergirme en él y con nuevas formas de verlo, con nuevas ujú. fuerzas ¿Qué inclusive. sería, ¿Ok? qué sería, qué sería lo que llamamos los psiquiatras hoy en día? Tratar de conseguir la neutralidad. Fíjate que hay mucha, bueno, a medida que desarrollemos esto, queridos amigos, a medida que desarrollemos el tema de los estoicos, nos vamos a dar cuenta de lo vinculado de muchos principios a varios tipos de psicoterapia actual. Entonces, eso de salir del río, contemplarlo y poder conseguir ese alejamiento para poder captar verdaderamente la esencia del río, es lo que hoy llamamos nosotros buscar la neutralidad, que no quiere decir que no sintamos, ¿ok? Porque yo he oído a varias personas hablando, diciendo que los estoicos tratan de eliminar las emociones. Yo lo que No, ellos lo que creo es que hacen lo que creo es que ellos tratan de que nos antepongamos y no nos dejemos controlar por las es correcto. emociones. Es No sé correcto, qué las dice, emociones no van a sé qué estar allí. dice. Vamos a Los preguntarle españoles, al público, vamos a ¿ok? preguntarle al público qué opinan de este punto, porque, o sea, es imposible el hombre, el ser humano es un ser emocional, además de mental. Entonces, negar las emociones humanas creo que no es terapéutico, pues. Lo que hay es que encontrar un camino para que esas emociones no nos arrollen en nuestra vida. Mira, por eso es el sentido de la practicidad que ellos hablan. A Para ver, ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que tú vas a vivir en función de lo que te va a hacer bien y no en lo que no puedes lograr cambiar. No tiene sentido en que nosotros nos detengamos en ocuparnos de situaciones que no vamos a cambiar. Si alguien, por ejemplo, pretende hacerme daño y yo no puedo en ese momento defenderme, ¿para qué voy a ocuparme o a preocuparme? Porque no me puedo ocupar, porque ocuparme sería ver las formas en las que yo me puedo acercar a esa persona y
contrastar su opinión respecto de mi comportamiento, pero no puedo, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, hay personas que viven atrapadas en sus emociones. Vivimos atrapados. Yo he vivido el momento atrapado en mis emociones y no las puedo, no están en mí. O sea, el que resolver todas las situaciones que derivan en emociones de tristeza, dolor, lo que sea, ¿ok? No está en mí resolverla. Solo es lo que yo sí puedo resolver es cómo dejar de sentir, cómo llegar a tener la conciencia, la serenidad de ánimo, ¿verdad? Para que esa emoción no me atrape y me impida seguir haciendo las cosas que debo seguir. ¿Ok? Uno, por ejemplo, fíjate, una de las, y además teniendo claro la transitoriedad de la vida, que es algo bien importante. ¿Ok? Estamos en una vida que es un tránsito. Entonces, ese tránsito hay que dejarlo, hay que transitarlo dejando algo a los demás. Por ejemplo, una de las cosas, de las prácticas que hacen algunos estoicos es visitar los cementerios. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver las lápidas y a través de esas lápidas ver qué pueden aprender. Entonces, por ejemplo, estaba diciendo alguien por allí, una persona que yo estaba leyendo, decía, fui a un cementerio y vi una lápida que decía, aquí está, aquí yace Carlos, toda la vida la pasó descansando y ahora aún más. Por decirte. Y había otro que decía, Esa lápida se la mandó a hacer su mamá, seguramente. y hay otro que decía, aquí está Luis, que estuvo sentado toda la vida en la acera de su casa, ahora está hundido en la tierra. Dan risa, pero dice que las leyó en un cementerio que fue esta persona, que es un filósofo, que por cierto, tiene su video, es un filósofo muy famoso, estadounidense, eh, eh, que es uno de los que supuestamente es bandera del estoicismo hoy. Ahora, aquí hay varias cosas que yo creo que es importante que tomemos en cuenta también, ¿no? ¿Cómo es la vida de un estoico que tiene todos los posibles, como dirían en España, a un estoico que no tiene todos los posibles? Es decir, se dice que mucha gente que está en Silicon Valley, que trabajan en esas grandes corporaciones del mundo, les ha dado, hay una explosión de estoicismo entre los ejecutivos de esas grandes corporaciones. Ganan bien, viven muy bien, andan en carros de última moda, todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la vida de un... En el caso de Marco Aurelio y en el caso de Séneca, también tenían muchos bienes. No así Epicteto, no así Zenón de Sitio, ¿ok? No así, por ejemplo, bueno, no, Bueno, pero Dios me lo nombre. cabría hablar de otro tema filosófico a propósito de Silicon Valley, que es un tema que también filosóficamente es muy interesante, que es el vacío existencial. El vacío existencial no Ah, tiene que ver también. con las riquezas, no tiene que ver con la riqueza. Eso es una condición humana. Bueno, más bien reflexiono, esa gente que tiene todas sus necesidades materiales en exceso, Mm. cubiertas con muchísima facilidad, María, y también lo he visto en consulta. Muchas de ellas caen en el vacío existencial. Así que todos los que están en Silicon Valley probablemente tengan algún problema en esa área de sus vidas y por eso quieren, además está muy bien que quieran salir desde el estoicismo, ¿no? Y de hecho se han escrito muchas vidas, porque aquí lo preguntaron hace Ajá, rato, ¿qué ajá. significa vivir una vida estoica?
Una vida estoica significa vivir una vida alejada lo más posible de los dolores, de las angustias. Es vivir la vida con ponderación, con serenidad, ¿ok? Teniendo el control de tú. Tú eres el timonel de tu vida, nadie más. Y el timonel comienza por razonar todas aquellas situaciones que vives y que si te están generando alguna perturbación, tú las puedas analizar desde tu conciencia para darte cuenta cuáles son las que tú puedes lograr resolver y cuáles son las que no tienen sentido en las que tú te detengas. ¿Por qué? Porque escapan de ti. Y ese escapar de ti lo que va a generar es ese estado de desasosiego constante que te impide llevar una vida tranquila, serena, plena y de dominio de ti mismo. Es el dominio, el arete, que es esa excelencia, es el dominio de ti. Cuando tú eres Desde capaz, o a través de la razón, a es correcto, través a través de la razón. Por a eso se través estudian las emociones, se estudian las emociones, pero analizadas desde la razón. Por ejemplo, Seneca escribió sobre la ira. Él dejó varios libros vinculados a emociones concretas. ¿Ok? Ahora, dando respuesta de cómo influyen esas emociones en nuestra vida y cómo nosotros lograr manejarlas para que no interfieran en nuestro desarrollo. Mira, ellos, vamos a decir que ellos buscan que tú crezcas, que haya una evolución personal, lo que se llama hoy autorrealización, crecimiento personal. Al final, que para llegar a cumplir ese amor fatis, es llegar a amar tu destino, tú lo amas porque eres un ser que eres capaz de controlarte así como si estuviera tieso, en estado catatónico, sino como una persona que te mantienes, ¿verdad? Alerta a lo que te pasa, analizando lo que te pasa y encontrando una respuesta que te permita seguir avanzando y no te detenga, que te detenga. de hecho, fíjate, ¿no? Te voy a hacer una propuesta Uh a -huh, propósito de la filosofía estoica, uh -huh, que lleguemos a tener ese diálogo, uh porque -huh, realmente este programa es un diálogo, uh -huh, pensar para sanar, ¿verdad? Es un diálogo entre la filosofía y la psiquiatría. Entonces se me ocurre que de mi lado uh -huh, vamos a poder hablar de la inteligencia emocional y vamos a poder hablar de la logoterapia, uh -huh. vamos a poder hablar inclusive, ¿por qué no?, de la ciencia de la felicidad. Vamos a ver si nos da tiempo para tanto. Pero aún así es interesante porque hoy en día también tenemos un recurso totalmente inusitado, inexistente, por supuesto, para los creadores del estoicismo, pero no deja de reafirmar algunas de las cosas que ellos dijeron, que es la Fíjate, neurociencia. La claro, neurociencia hoy nos dice que si nos mantenemos constantemente en la ira, en el miedo, vamos a tener alteraciones neurológicas, uh -huh. vamos a tener alteraciones eh, hormonales. Hay un impacto total en el cuerpo y naturalmente en la otra dimensión que es muy importante para el ser humano de todos los tiempos, diría yo, que es la dimensión social. Entonces, aunque los estoicos no se ocupaban, creo, no lo sé, A tú ver, no lo aclaras, no se ocupaban tanto de lo social, sino de lo individual, pero una
persona equilibrada, una persona con emociones sanas, tiene más probabilidades de éxito social que una persona iracunda, que una persona... Totalmente. De hecho, discúlpame, de hecho una de las cosas de las que yo hablaban era de la generosidad y la clemencia. O sea, eh, una persona estoica debe ser una persona clemente, una persona generosa, partiendo consigo misma. Y precisamente, ¿cómo logro esto? Con una atención plena en mí. Y fíjate que aquí hay un concepto muy importante en la filosofía que tiene que ver con ese desarrollo del pensamiento crítico, que es quien atiende su pensamiento crítico tiene una atención plena de sí mismo. Y atención plena es del saber, del sentir, del hacer y cómo ir unificando todos esos elementos que conforman tu vida y pueda colocarlo para ser feliz en la sociedad. Porque otro aspecto importantísimo, que esto sí es poco conocido, y es que hay una filósofa y antropóloga que se llama Martha Nussbaum, perdón, Martha Nussbaum. Ella escribió sobre los estoicos y ella dice que los estoicos eh, tenían una visión cosmopolita y ser cosmopolita es ser ciudadanos del mundo, ¿ok? Mm, Para ellos, eso no para ellos, ese aspecto ¿ah? no lo conocía. Que Sí, ese para ellos, aspecto ah, estoico no lo conocía. bueno, y entonces para ellos era muy importante el poder que todo lo donde ellos estuviesen, ¿verdad? Considerar que tenían un rol que jugar y además en el respeto a los ciudadanos, sean quienes fueran, de la condición que tuviesen, ¿ok? Que eso es lo que hoy se dice somos ciudadanos del mundo. Ese concepto ya lo aplicaban los estoicos cuando inclusive antes de los estoicos, los cínicos lo comenzaron a aplicar. Yo creo que la filosofía estoica, si podemos decir que algo tiene, es que conjuga saberes previos a él, a, Ujú, a filosofías previas a ella. ¿Ok? ujú, Y las estudia con profundidad en qué sentido, pero más desde, si bien es cierto, con el uso de la razón, de la propia experiencia personal. Porque cuando habla Marco Aurelio o habla Séneca o habla Epicteto, si nosotros vemos sus aforismos, sus reflexiones, nos damos cuenta que es más una reflexión interna que ellos sacan a la luz. ¿Ok? Por ejemplo, Séneca decía, vayan al sol naciente porque ya yo anochezco cuando él va a morir. Eso es ujú. lo Eso último que él sería, dice eso al sería, momento. eso sería lo que hoy llamamos autoobservación. Una autoobservación que nos lleva a tener más conciencia, obviamente, ¿no? Uh -huh, Por uh eso, -huh. bueno, quiero decirle a nuestros invitados de esta tarde que comiencen a expresar sus inquietudes porque nos quedan pocos minutos del programa. No quiere, Eh, no quiere. no sin antes invitarlos nuevamente a que me visiten en @doctora Rebeca en Instagram para comenzar a hablar de las emociones con conciencia, que comienzo este lunes. Bueno, ellos, por cierto, hablaban de las emociones, pero no en emociones negativas. Ellos hablaban de emociones negativas, de emociones positivas y las emociones irresolubles, es decir, aquellas que nosotros no podíamos resolver. ¿Cuáles son No sé qué. esas? ¿Cuáles son las No te las irresolubles? puedo decir porque no las encontré, ¿no? Pero son todas Ujú, aquellas que escapan, que sientes, pero que no tienen que ver, que tú no vas, de situaciones, productos de situaciones que tú no puedes manejar.
que no están en ti Será, controlando. será que allí podemos hacer el link, se me ocurre por lo que te estoy escuchando, en otra psicoterapia que es la terapia cognitivo-conductual, que Claro, porque de hecho dicen que la usa mucho. Las técnicas del estoicismo la utiliza mucho esa escuela psicológica. mm, Surge de ahí, mm, inclusive tiene una base importante en el estoicismo, es lo que entendí. ok. Entonces es porque nuevamente, o sea, el error está en el pensar, no en el sentir. El error está en la interpretación de la percepción de la experiencia, Eso porque es decir, esa es la base de la teoría cognitivo-conductual, pues. tú te armas un foco de la realidad que no es el foco. Tú interpretas la realidad y que no es la realidad. ¿Ok? Es decir, Es que lo que tú una sientes te hace realidad, inventar una realidad, te hace es inventar una realidad es que no es la una- real. María, es una especie de distorsión de la realidad Es correcto. desde los procesos mentales que Ujú. armamos en la conciencia. Y esa terapia justamente está dirigida a desarmar las distorsiones cognitivas que generalmente están cargadas de sufrimiento para los pacientes. Así que podemos anotar, Sí. digamos, a esa terapia también con mucha vinculación con los estoicos. De hecho, yo creo que esta frase responde a eso. No es lo que sucede, sino como tú lo enfrentas. Como tú interpretas lo que Interpretas sucede. lo que sucede. Y es allí donde entra entonces una serie de conflictos de tipo emocional que generan una serie de emociones que son las que hacen perder el foco de atención, ponerlo en otra cosa que tú no puedes resolver y vienen todos los estados de displacer, de angustia, etcétera. ¿Ok? O sea, la neurosis. Te saca de la ataraxia en la que deberías vivir permanentemente. Un estado Y de, te pero metes, tú te imaginas un estado de imperturbabilidad permanente, Rebeca, tú te imaginas eso, no, alguien, no, bueno, no, por ser seres biológicos, ajá, eso yo lo considero un ideal estoico. Pero bueno, vamos ajá. a discutirlo. Me he dado cuenta que hoy hemos tenido una gran afluencia de acompañantes en este programa, ¿no? Bueno, Que nos como que no les gusta mucho la pregunta, ¿sabes? sea, Animo no son a no, preguntar, que se puede, porque no son, óyeme, no son ni filósofos ni psiquiatras, porque a nosotros sí que nos gusta preguntar, caramba. sí, pero bueno, esperemos que les quede claro lo poco que les dejamos, en el caso mío particularmente, con respecto a los estoicos. Yo diría, para concluir, para cerrar, pues así como una síntesis, el estoicismo no está inventando nada, a mi juicio. No, esto no es menospreciarlo, ¿ok? No quiero Claro que se que no. entienda de que estoy menospreciando eh, eh, todo lo que desarrolla, todos los pensamientos que a través de Marco Aurelio, Séneca, hasta del mismo Cicerón, nos llegaron del mismo Epicteto y del mismo Zenón de Sitio. Pero ellos recogieron un saber, ¿ok? Griego. Por eso es que volver a Occidente es lo vital, porque allí está, aunque quieran o no, el germen, no solo el germen, ahí está el niño, la madre, el padre, la familia. La sabiduría griega todavía hoy está presente en todo saber humano. Ojo, y ahí yo quiero hacer una observación también, para nutrir más esa opinión. Ciertamente, allí están todas las raíces de nosotros los occidentales, pero eso no quiere decir que en las culturas, en otras culturas como
las culturas orientales no tengan su filosofía y las coincidencias son abrumadoras, abrumadoras. ¿Ok? El sufismo tiene mucho de toxismo, ¿sabe? Mucho, Ujú, ujú. mucho de Y, toxismo. también concuerda con alguna, aunque el budismo realmente no es una religión, sino una filosofía, también hay Ujú, varios puntos de encuentro con el ujú. budismo y los estoicos. Pero definitivamente nosotros como occidentales tenemos que ir a buscar y a beber la fuente de los grandes em, filósofos que nos Fíjate, han acompañado toda la vida y aún el- hoy hay una actividad de filosofía igual que una gran actividad de la psicoterapia, de la psiquiatría, porque yo creo que la aspiración del ser humano de conseguir estar en paz, estar sano, ser feliz, tener buenas relaciones interpersonales, desarrollar al máximo la humanidad, sigue estando presente hoy en día a pesar de tanta confusión y tanta contradicción. sí, yo pienso que, obviamente, si tú hiciste, cuando comenzamos, tú hacías una pregunta. Ante el mundo que vivimos, de tanto convulsión, de tanto idolatría a lo efímero, a lo instantáneo, ¿verdad? Una buena dosis de estoicismo no estaría mal, ¿ok? Mm, Porque nos lleva a detenernos, nos lleva a la contemplación de lo que está pasando en nuestra vida para analizarlo, para evitar, si nos afectan, cómo salir lo más rápido posible de los escollos que nos colocan esas situaciones y vivir con un sentido, porque vivir con final, al final del que un acto se convierte en un hábito, que un hábito me provoque, me genere el carácter que es que me da la templanza, la fuerza, ¿verdad? Por último, si yo tengo esos tres escaños, vamos a decir, escalones, cubiertos, y además focalizando mi atención en ello, podré llegar a ser una persona que encuentre su propósito, que viva con propósito. que Al viva final, con propósito. eso es lo que se busca, que Ujú. los actos convertidos en hábitos, los hábitos convertidos en carácter y el carácter en eso que provoca el propósito. Y que Magnífico. con base en ese propósito podamos transitar el camino hacia ese amor fatis de lo que yo hablo. Además, la frase me parece tiene un sonido hermoso. Amor fatis. Bello. Amor fatis, sí, señor. Bueno, bueno, María, como siempre, como todos los domingos, muy grato el encuentro. Vamos a seguir hablando del estoicismo en los próximos programas para seguir avanzando en este aspecto filosófico tan interesante. Y bueno, esperemos que se contagien de María y de mí del hábito de hacernos preguntas, Pues, porque gracias, Rebeca. el que no se hace preguntas eh, eh, se aburre. Yo no sé si se Chao. aburre o gracias, Liliana, muy agradecida. Chao. Felicidades. Chao. Pues. Chao.